Hola, ¿cómo estás, mi querido amigo, amiga de YouTube? En este video vamos a hablar de cómo sobreponernos a un ataque de pánico. Quizás estemos experimentando ataques de pánico en este momento de nuestra vida o hemos experimentado ataques de pánico en el pasado o vértigos o sensaciones extrañas en nuestro cuerpo. Sentir que las cosas no son reales, que perdemos el aire, que se nos mueve el suelo, que no podemos conducir nuestro vehículo, que estamos haciendo largas distancias de repente y sentimos que nos desmayamos, sentimos quizás que nos vamos a poner ciegos de golpe, cosas irracionales, sentimos que alguien nos va a chocar. Sentimos que estamos haciendo una larga distancia, estamos detenidos en el tránsito y empezamos a sentir que nuestras piernas se duermen, que nuestras manos empiezan a sudar. Me acuerdo mi primer ataque de pánico en un auto fue cuando vivía en Santa Mónica, en Los Ángeles, cuando mi hija tenía 1 año. Y lo recuerdo tan bien, me acuerdo que estaba en un semáforo con la luz roja en una calle muy popular allá que se llama Main Street, llena de personas caminando en una intersección y de golpe yo no estaba dentro del auto, del vehículo, no sentía mi cuerpo, no sabía tampoco dónde estaba. Y lo único que sabía era que estaba con mi hija en el auto, que era un bebé en ese entonces. Y no sé cómo aguanté todo ese tiempo con la luz roja, con el pie en el freno. No sentía mi cuerpo, había sufrido como una despersonalización. Llegué a mi casa como pude, no sé cómo lo hice. Y luego por 4 meses, no pude volver a subir a mi vehículo. Subía, pero me ponía a llorar, empezaba a temblar y lo miraba con miedo. Y eso me limitaba para poder hacer mis tareas hasta llegar al tal extremo de tener que ir caminando a lugares que eran lejos y hasta llegar al extremo de que me dé un ataque de pánico en la calle. En mi caso fue unos meses antes de mi despertar de conciencia y luego de la pandemia y de la muerte de un familiar muy querido, una muerte muy trágica, fueron cosas que me marcaron muchísimo. Y creo que todo eso fueron también como avisos de lo que venía para después, para mí en mi vida personal, los cambios que venían. Y para las personas que sufrimos o que sufren de estas cosas, les recomiendo, me acuerdo en ese momento yo miraba videos de cómo salir de un ataque de pánico en un vehículo y me acuerdo que para mí lo único que sirvió fue darme cuenta que tenía una amiga que me había contado un problema y usé eso sin darme cuenta. En vez de pensar en el semáforo, en la luz, pensé en el problema de mi amiga y eso me sacó totalmente de mi ataque de pánico y empecé a utilizar ese mecanismo para volver a conducir y realmente funcionó. O si de repente voy en el auto, en el coche y me sucede algo así, le pido a la persona que está al lado mío que por favor me cuente un problema
que me hable de algo, empiezo a cantar una canción quizás. Te recomiendo, si no estás en una carretera, como una vez me pasó que sentí que me disminuía en una carretera de Los Ángeles a 40 minutos de mi casa. Sentía que apenas arrancó el auto, yo me hacía cada vez más pequeña, la carretera iba desapareciendo, iba perdiendo la fuerza en el pedal, iba como que el vehículo iba como retrocediendo. Y la gente en Los Ángeles maneja muy rápido. Y fue realmente una experiencia espantosa, un viaje de 40 minutos. No sé cómo llegué a mi casa. Terrible. Y nos puede pasar en cualquier momento. Pero siempre debemos recordar que somos fuertes. Podemos, si no estamos en una carretera llena de camiones, de autos que van rápido, de gente que juega rápido y furioso, de motos, de intersecciones que llevan a diferentes ciudades, si vives en una ciudad grande, llena de tráfico, puedes ir empezando a salir de la carretera, salir a tu derecha y parar en un barrio en el que sea por 10 minutos, bajar del vehículo. Si necesitas llorar, llora. Camina un poquito. Llama a alguien también. Puede ser, si no tienes la oportunidad de parar el vehículo, puedes llamar a alguna persona. Puedes llamar a algún familiar, a algún ser querido, a tu pareja y contarle lo que te está pasando. Ir hablando con ellos hasta que llegues a un lugar seguro. También te pueden dar ataques de vértigo. Me acuerdo cuando yo vivía en Los Ángeles, hubo un terremoto muy grande y yo no soy de zonas sísmicas. Hubo 2 terremotos, fueron una sensación muy fea, quizás para la gente que me ve de países del anillo de fuego, digamos, es algo muy común. Pero para mí fue algo terrorífico realmente. Y luego de eso me quedó como que el piso se movía solo, me quedó como algo que se llama el síndrome el trauma del terremoto, que sientes que el piso se mueve solo. Para la gente que recién experimenta un terremoto, fue un terremoto muy grande que hubo en el desierto y llegó a Los Ángeles en menos magnitud. Y bueno, y después vinieron más terremotos en la zona, una zona tan activa como la zona de la falla de San Andrés y tantas que hay ahí debajo. Y la verdad que eso también me creó como vértigos, miedo, que fui superando, ¿no? Lo ideal era haber hecho este video en mi auto, pero me pareció más fácil hacerlo aquí. Recuerda, si estás manejando y te sucede esto, llama a alguien, bájate del vehículo. Si puedes, si vas en un colectivo, en un ómnibus, en un autobús, quizás empieza a respirar hondo, acuérdate de una canción, recuerda que ya te estás por bajar, empieza un simple ejercicio de contar 1, 2, 3, 4 y de tratar de empezar a bajar tu respiración, de volver a regular tu sistema nervioso. Quizás si sientes que la luz es muy fuerte
y sientes como miedo de ceguera o algo irracional o persecución, puedes ponerte un gorro y unos lentes para manejar. Eso ayuda mucho, me ha ayudado mucho y es muy importante darnos cuenta cuando este sentimiento está por venir, porque el sentimiento del ataque de pánico avisa antes de que está por pasar, es como que empieza de a poco. Así que bueno, espero que este video les haya gustado y si necesitan, realmente les doy todas mis fuerzas para ir y tratar este tema con un profesional, un psicólogo, una psicóloga, un terapeuta, un conductista, para que nos dé las herramientas para saber cómo tratar estas cosas cotidianas que a veces nos pueden pasar o raras, quizás para algunos. Te mando un beso enorme, te quiero mucho.